¿Cómo han estado? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión de entrevistas CNN, estos minutos que dedicamos en nuestro canal para profundizar en temas de interés, en temas de la coyuntura, pero también en otros que tienen que ver precisamente con temas que nos involucran a todos de alguna u otra manera. Y en esta sesión queremos hablar del trastorno del espectro autista y de una completa iniciativa que no solamente busca acoger, sino también acompañar a niños, niñas, adolescentes y a sus familias. Vamos a hablar a esta hora en CNN Chile con Tamara Aycin Guerra, terapeuta ocupacional y directora de Casa Ramé. ¿Cómo has estado, Tamara? Muchas gracias por la conexión. Hola, a ustedes, muchas gracias. Para partir, Tamara, quisiera que particularizáramos o caracterizáramos el trastorno del espectro autista. ¿Tú reconoces una evolución a nivel de sociedad, por ejemplo, en la manera de tratarlo? Y por otro lado, te agrego la siguiente pregunta. ¿Es correcto hablar de trastorno del espectro autista o es más correcto utilizar la palabra condición? Nosotros hoy día hablamos más de condición, tratando de despatologizar, porque decir trastorno ya habla de algo que parece que no es lo correcto, ¿verdad? Entonces hablamos más de condición del espectro autista. Y respecto a lo que me decías, si es que hemos avanzado, la respuesta es sí, aun cuando nos falta muchísimo. Nosotros hoy día tenemos una ley de autismo en Chile. Sí. Ya han ido avanzando respecto a temas de inclusión educativa, a atención de salud, pero aún así la brecha es gigante. Entonces tenemos mucho que avanzar como sociedad aún. Claro, aquí importante lo que también decías al comienzo respecto a un tema que hemos hablado en otras oportunidades en nuestro canal y es cómo muchas veces el lenguaje crea realidades. Y es mucho más inclusivo también decir condición que trastorno, porque al escuchar la palabra trastorno rápidamente lo podemos tender a asociar a una enfermedad. Así que un importante detalle que nos decía la directora de Casa Ramé. Ahora, otro tema que también es súper relevante poder conversarlo a esta hora en nuestro canal, Tamara. Señales para detectarlo. Me gustaría que nos entregaras aquellas para que sirva esta conversación como una guía para uno como adulto, pero también para muchas personas que son padre o madre, o incluso familiar de algún niño o alguna niña que pueda estar presentando precisamente estas señales. Perfecto. Bueno, hay señales que son muy tempranas en el desarrollo y otras que también van apareciendo a medida que los niños y las niñas van creciendo. De hecho, actualmente, que es algo que nos pasa mucho en Casa Ramé, ¿Sí? incluso los papás y las mamás empiezan a darse cuenta de sus propias características que habían pasado desapercibidas a lo largo de la vida o que en realidad nadie les había podido dar una respuesta. Entonces, eso primero, como tener claridad de que en las distintas etapas del desarrollo nos vamos fijando en algunas cosas específicas, pero cuando chiquitito yo creo que lo más fácil es como ver una disarmonía del desarrollo, ¿Cómo que así? puede ser, me refiero por ejemplo a que hay algún área de extrema habilidad en desmedro de otra área. Por ejemplo, un desarrollo más tarde del lenguaje, por ejemplo, versus una habilidad en armar puzzles, así, pero muy llamativa. Ya. O desarrollar, por ejemplo, muy temprano habilidades que tienen más que ver como con lo escolar, por ejemplo, con la lectura muy temprana. Esas cosas pudiesen ser algunas como llamadas de atención que mirar dentro del desarrollo. Y cuando tú dices a temprana edad, ¿a qué edad generalmente? Mira, en Chile nosotros estamos pesquisando como dentro de los 18, 24 meses cuando se habla de una pesquisa temprana. Ujú. Pero se pueden ver desde antes. Lo que pasa es que hay poco profesional que está entrenado para poder ver estas señales tempranas del desarrollo. Por ejemplo, me cuesta decir como cosas genéricas porque tampoco la idea es que las personas se alarmen de más, ¿verdad? Porque hoy día, que es algo que me gustaría decir también, que si bien hoy estamos haciendo una mucho mejor identificación de personas que están dentro de la condición del espectro autista, ¿Sí? también pasa un poco que cualquier dificultad, por ejemplo, en el área social, empieza a pensarse como socialmente, es como, ah, esto puede ser autismo. Y puede Mm. ser sí, pero pueden ser muchas otras causas Claro, las que tengan claro. relación con esta dificultad social, por ejemplo. Pueden haber otros factores y de hecho nuestra editora Margot Anacona me recordaba recién por el audífono sobre las señales que estábamos conversando e independiente que uno a través de un medio de comunicación masivo como la televisión trate de ser o de dar una respuesta lo más genérica posible a propósito del tiempo que también muchas veces es acotado, igual te quiero agradecer los ejemplos que acabas de dar porque, por ejemplo, pusiste en la pantalla de CNN Chile el ejemplo de la habilidad para crear un puzzle
insisto en el concepto, por ejemplo, versus una, comillas, debilidad en otra área. Bueno, ahí hay una señal que es súper específica y que en verdad puede servir de guía para todos los papás o las mamás. También nos hablabas de la edad generalmente en la que se presentan estas primeras señales. Ahora, yo te quiero hacer dos preguntas en una. ¿Tenemos cifras de prevalencia en nuestro país respecto a la condición del espectro autista? ¿Y es posible hacer esta detección, por ejemplo, en una persona adulta que tal vez no recibió la asesoría o la compañía de un profesional cuando era un niño o una niña? Tenemos cifras, sí, hay un estudio que está publicado en la revista chilena de pediatría del año 2021 ¿Ya? que habla de una prevalencia aproximada del 1,95% de la población, siendo más prevalente en niños que en niñas. Y ahí hay hartas cosas que decir también, porque la caracterización en general dentro del área de la salud, los estudios están siempre hechos en población masculina. Y las mujeres tenemos otras habilidades, por ejemplo, que se llama enmascaramiento, que quiere decir que estas características, las mujeres, como de manera social y también por algunas habilidades específicas que tiene el desarrollo de nuestro cerebro, podemos como enmascarar, ocultar este tipo de características a un costo personal altísimo. Entonces, y enlazándolo con la segunda parte de tu pregunta que me decías, muchas mujeres, por ejemplo, adultas, han tenido una larga historia relacionada a la salud mental en las cuales se les van mal diagnosticando distintos cuadros cuando finalmente, cuando encuentran la identificación y dicen, ah, mira, Sí, esto es lo que me pasaba realmente, sí. pero fui diagnosticada como, por ejemplo, con un trastorno de personalidad, con depresión y otros muchos. Y entonces cuando encuentro la respuesta y soy adulta, claro, esta identificación finalmente Alivia, me pone en un lugar, claro, como claro. finalmente me da cierta certeza. Claro, te Ah, da por certeza. eso era. Exacto, exacto, exacto. Y ojalá no tuviésemos que llegar a una conclusión de esas características ya avanzada en nuestra vida. Ojalá encontráramos esa respuesta lo más temprano posible. Por eso iniciativas como Casa Ramé, que ya vamos a profundizar sobre lo que ustedes hacen ahí. Bueno, a propósito de lo que hemos estado conversando, Tamara, yo quisiera recomendar una serie que no me acuerdo cómo se llama, pero es coreana, que la protagonista es una abogada, la abogada Gu, creo que ella es. Ah, la vi. Sí, sí, ella tiene la condición del espectro autista y voy a insistir en ese concepto para sacarle esta, comillas, patología que muchas veces se asocia. Condición del espectro autista, como nos decía Tamara, directora de Casa Ramé. Bueno, y en esta Oye, serie se muestra una abogada. ¿puedo Sí, por sumar favor. después a las recomendaciones? Sí, 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 no, pero solo breve. Es una abogada que es exitosísima, brillante, y muestran en esta serie de una manera muy linda cómo todo su entorno la acoge y la acompaña. Más que mirarla como con cierta desazón o con cierta congoja, con cierta compasión. Todo su entorno la acompaña y le alienta, por así decirlo, lo brillante que es profesionalmente. La recomiendo, esa serie está en Netflix. Tamara, ¿tú querías complementar algo? Ah, eso, recomendar otra serie. Se llama Atypical. También Atypical. creo que Sí, está ahí en me Netflix. recordó también la Margot que está en la sala de dirección. ¿Esa en qué Ah, ¿viste? plataforma está? Creo que también está en Netflix. Ah, ya. Y ahí algo que también me parece muy bonito es que muestran cómo la familia también se ve impactada por estas características, Así cómo la es. mamá, su rol de cuidadora, qué pasa con la hermana, cómo el papá. Entonces, que es algo que en Casa Ramé nosotros también nos hemos propuesto, acompañar a la familia, porque finalmente Claro, todo el todos, entorno. claro. Sí. Tamara, cuéntame de Casa Ramé. ¿Cuándo surge? ¿Cuáles son las iniciativas que se llevan adelante ahí? Sé que es un espacio con profesionales de diferentes ramas. Cuéntame del proceso de acompañamiento también para los niños, niñas, adolescentes y para sus familias, todo el entorno. Feliz. Mira, Casa Ramé abrió sus puertas en abril de este año, es un centro muy joven. Yo soy socia de Casa Ramé junto con Carolina, que ella es abogada, es mamá de tres niños y el mayor de ellos tiene la condición del espectro autista. Ujú. Entonces ella desde una motivación más desde la vivencia como mamá y yo desde la motivación profesional, decidimos armar un espacio que pudiese dar respuesta a estas cosas que desde estas dos visiones, de familia y profesional, queríamos que hubiese, ¿sí? Buscamos cómo hacerlo. Nosotros estamos ubicados en La Reina, frente al Metro Castillo de Velasco casi. Como tú decías, el equipo está compuesto por profesionales de distintas áreas de la salud y la educación, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, educadora diferencial, psicóloga, psicopedagoga. Y si bien nosotros atendemos muchos niños y niñas que están dentro del espectro del autismo, también trabajamos con niños y niñas que tienen otras características y otro tipo de necesidades, por ejemplo, que tienen dificultades de integración sensorial
Nosotros trabajamos con niños y niñas sordos y sordas, con sus familias. Hay hartos chiquititos que tienen, por ejemplo, retraso del desarrollo psicomotor. Entonces hay un montón de desafíos que se presentan en la infancia y en la adolescencia a los que nosotros desde esta mirada interdisciplinaria podemos dar respuesta, o intentamos con mucho Mm. profesionalismo dar respuesta Sí, claro. al niño o niña, pero también a la familia, que es por eso te quería hablar también de esa serie ahora que nos pusimos a Sí, recomendarla. atípica. Ahí nos decía Tamara Aysín, directora de Casa Ramé, que importante dar respuestas, sobre todo en un proceso que, a propósito de la evolución que se ha vivido en nuestra sociedad, no necesariamente entrega esas respuestas a la ciudadanía de la manera oportuna que uno quisiera. Así es que ahí está la labor de Casa Ramé. Hablábamos al comienzo de la entrevista también de la denominada Ley TEA. Me imagino, como el análisis que tú entregabas anteriormente, hay un camino también que avanzar allí. Lo último, porque estamos en el tiempo, ¿tú consideras completamente efectiva dicha ley o dónde crees que falta hincar el diente, como se dice coloquialmente? Pongo un ejemplo a propósito de algo que leí antes de esta entrevista: capacitación de funcionarios públicos y del mundo privado. No sé cómo lo ves tú. Lo que te decía al principio, hay un largo camino, la ley es un importante primer paso, pero primer paso. Tiene que implementarse, Sí, hay un montón de pilares dentro de esta ley, ¿no es cierto? El trato digno, la detección temprana, qué es lo que pasa en el ámbito de la educación, la por inclusión ejemplo. laboral. Todas esas cosas, Sí. camino larguísimo que tenemos que recorrer, pero claro, es un primer paso porque ya por lo menos está dentro de nuestro marco legal y de ahí Mm, en adelante podremos ir avanzando, pero hay que valorarlo como un primer paso. por Y, supuesto. y de aquí en adelante que todos los actores y quienes estamos, bueno, todos en verdad, yo te iba a decir quienes estamos más cercanos, pero todos en realidad tenemos que remar hacia la inclusión, si finalmente es un objetivo transversal de toda la Mm, sociedad. claro, abrazar la diversidad, que es parte de la esencia de una sociedad, así es que hay que abrazar esa diversidad en todos sus aspectos. Tamara Aysín Guerra, te quiero agradecer esta conversación, terapeuta ocupacional, directora de Casa Ramé. Me imagino que tienen redes sociales, página web, por si quieres entregarla, para que los puedan Sí, por contactar. supuesto. En Instagram, casa.rame.larreina. Nuestra Perfecto. web es www.casarame.cl. Oh, no me la sé. No, ya, pero Casa Ramé la googleamos y va a salir sí o sí. Y en las redes De sociales todas ahí maneras. Casa Ramé la reina en Instagram. En Gracias, Instagram Tamara. es Aprenderse la página. Chao, que Oye, tengas qué un buen mal. día. No, pero la encontramos Gracias. igual. Casarramé.cl, me dice Margot Anacón acá, que nos habla desde el cielo. Ya, Gracias. solo dude. A ti, chao. Chao, que estés bien. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias por haber estado en la sintonía en una nueva sesión de entrevistas CNN, donde nos damos el tiempo de, a nuestro juicio, conversar cosas que importan. Que tengan un excelente día y nos vemos más adelante en CNN Chile.